En los estudios, Salud Rodríguez, director del BSIE para El Salvador, proyectos importantes de país que vamos a estar abordando esta noche. Luis, bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias, Eduardo, a la orden. Y vamos a saludar a quien hace posible este primer segmento de debate, la Central de Seguros y Fianzas, líder en fianzas. Los salvadoreños somos valientes. Somos solidarios. Juntos saldremos adelante. Como siempre, ánimo y a luchar. Protejamos a los que más amamos y caminemos juntos con fe, comprometidos con el progreso de El Salvador. La Central de Seguros y Fianzas, su centro de confianza. Muy bien, Luis, para comenzar en este primer bloque, hemos estado escuchando mucho del apoyo del Banco Centroamericano de Integración Económica, sobre todo a proyectos en nuestro país, pero hay gente que puede no estar familiarizada, decir, bueno, pertenece a los países, cómo funciona el banco, es independiente, o tal vez nos explicas la conformación que se tiene. Bueno, el banco tiene 61 años de existir, es decir, no es nada nuevo en nuestra historia. Actualmente lo componemos 13 países, incluyendo, bueno, toda la región centroamericana, incluyendo a Panamá, México, República Dominicana, Colombia, Argentina, Corea del Sur, Taiwán, España, además de los que nosotros conformamos. Por otro lado, pues inició con una serie de países fundadores, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, y luego pues en el tiempo se van sumando todos estos países. Es una banca de desarrollo, no es una banca privada, por lo tanto, a pesar de que hay estructuraciones de financiamiento a los países o al sector privado, dependiendo de la tipología del proyecto, lo que se busca es, en palabras fáciles, desarrollo para los países en términos económicos y sociales. Digamos que eso es como la base importante. Se suele, y eso es un buen punto, porque se suele confundir a veces en qué hacemos, si tenemos que prestar, si no tenemos que prestar, si hay, qué tipo de condiciones son las que tenemos que dar. Lo hemos escuchado hasta en la Asamblea Legislativa con algunos diputados, no deberían de prestar. No, o sea, el objetivo del banco y por lo que lo crearon estos países es para apoyarse mutuamente a partir de proyectos individuales por país o a partir también de proyectos enfocados en integración. Y digamos con estos grandes objetivos, nos interesa que los países se desarrollen a partir de una serie de diseños de proyectos de infraestructura o económicos, pero sobre todo con una base de desarrollo social que sea sostenible. Básicamente eso es lo que el BSIE es lo que el BSIE hace y es el objetivo principal de nosotros. Hablando de un proyecto, por ejemplo, regional de beneficio para los países, la interconexión eléctrica centroamericana, la línea del CEPAC, por ejemplo, podría ser uno a mencionar de cómo ha beneficiado y antes las complicaciones pues, que se tenía en el tema de energía eléctrica. Sí, hay que ser, digamos, en esto hay que ser entre realistas y autocríticos, y los proyectos de integración, a pesar de que Centroamérica es relativamente pequeña, aunque tengan economías fuertes, es complejo hacer proyectos de integración. Sí. CIEPAC es un ejemplo, es decir, es toda una línea de transmisión que permite ya una apertura de negocios y de ir generando capacidades en los países en términos de energía, pero también ahora se están buscando otros. El Tren del Pacífico, digamos, en la región es un modelo que está buscando y que está financiando el BESI desde sus estudios iniciales hasta las estructuras de financiamiento para su ejecución. Así como el mercado regional de deuda y otros que se están ya diseñando para, de una manera un poco más pragmática, fomentar y financiar a la región en términos de integración.
Eso que acabas de mencionar es importante, Luis, porque la banca, digamos, la banca tradicional, viene alguien, un país puede ser o una organización, dice, este proyecto me interesa, llega, lo ejecuta, consigue financiamiento y cuando ya va la parte del financiamiento, pues ahí llega la banca y dice, mire, necesito para este proyecto, deme tanto. En este caso ustedes no funciona así, van acompañando desde el origen, desde la factibilidad técnica del proyecto, si Sí. cumple con los requisitos que hemos estado hablando, impacto social, entre otros. Sí, en estos casos, digamos, aquí hay diversas líneas de trabajo y aquí el banco empieza, como tú bien mencionas, desde el origen del proyecto, apoyamos en financiamientos no reembolsables o cooperación para poder hacer los estudios porque cuestan, Sí. o hay que traer expertos de otro país o empresas que hayan tenido ese tipo de experiencias, consultores, etcétera, que tiene un costo. El banco cubre con eso, apoya en esa parte que digamos lo medular Sí. y lo básico para que pueda existir un buen proyecto, algo que sea sostenible, que sea rentable para el país, que tenga desarrollo social, etcétera, y entramos a partir de ahí. Entonces, obviamente se inician con las discusiones con el gobierno, con los gobiernos. Ahora lo hacemos, digamos, de una manera en 2 vías. Normalmente los gobiernos llegan al banco para pedir el apoyo y ahí comienza el trabajo. Hoy el banco también llega con carpetas de iniciativas, de proyectos o paquetes de financiamiento para que ya el gobierno lo tome y se empieza también a hacer el trabajo. Entonces hoy lo hacemos en las 2 vías y eso pues ha permitido hacer proyectos que tradicionalmente un gobierno por su día a día no lo ve o no lo tiene dentro de sus prioridades políticas. Y por otro lado también que sean iniciativas, digamos, actuales, por así decirlo, apegadas a la realidad y con visión de futuro. Entonces, esos son cambios que el mismo banco ha ido haciendo y que ahora pues lo estamos trabajando mucho más fuerte. Hay directores por país miembro. En este Correcto. caso, tú representas a El Salvador. Digamos, cada país dice, nosotros le queremos apostar a este tipo de proyectos y ya cada uno de los representantes del banco va a decir, mire, en mi país tenemos esto y se hace toda una discusión de los proyectos para que pueda ser aprobado si se apoya o no. Sí, se hace siempre en las 2 vías. Tanto los países preparan sus programas de inversión, en sus planes anuales, en los quinquenales, lo que tradicionalmente se ve. Quizás el apartado ahora de este gobierno es la parte que hay secretarías específicas para proyectos, cosa que tiene un enfoque ya muy puntual. Y por otro lado, el banco también hace un plan de inversiones o un plan de paquetes donde se empaqueta el fondo de pobreza, eso se abre a los países para cierto tipo de proyectos, se empaquetan fondos verdes que el año pasado lo terminamos de estructurar y lanzar. Entonces ahí a partir de eso nacen otro tipo de proyectos que tradicionalmente no se dan. Se empaquetan también financiamientos para los bancos privados o para los bancos estatales, para que ellos apoyen la base económica, llámese MIPYMES, proyectos emprendedores, etcétera. Entonces, digamos, vamos en las 2 vías, entendiendo que cada país tiene sus propias estrategias, Claro. tiene sus grandes objetivos, tiene su institucionalidad. Unos tienen, digamos, una entidad específica en este tipo de cosas, otros la tienen de otra manera, otros no la tienen. Entonces, a eso es a lo que en el camino nos adaptamos y es por eso que hay oficinas en cada uno de los países, uno representando los intereses y por otro lado pudiendo tener una comunicación estratégica, por así decirlo, para entender en qué andamos, qué es lo que estamos proponiendo y de qué manera nos vamos apoyando o vamos haciendo un intercambio técnico de experiencias entre países. Por ejemplo, el proyecto de Mi Nueva Escuela que nace en este gobierno, se estructura con el BES y se aprueban 200 millones, se hacen estudios, diseños, etcétera, etcétera. Es un proyecto que está tomando ahora República Dominicana. Okay. Entonces ahí es donde nosotros vamos haciendo en el plan de control territorial fase 2,
son también todo el proyecto de los cubos, que nosotros lo estamos también financiando, y todo lo que hay alrededor, que ya es una estrategia que hace la Dirección de Tejido Social. Ya hay países interesados en venir a verlo, en entender cómo funciona, para ver cómo se aplica en su realidad. Entonces ya digamos son temas integracionistas, por así decirlo, pero desde la vía técnica. ¿De dónde sale la plata, Luis? ¿De dónde sale la plata para el banco para apoyar todos estos proyectos? Porque son proyectos de mucho dinero lo que se maneja. Sí, bueno, hay aportes, en más de 60 años aportes de los países que se va haciendo anualmente, se han venido integrando otros socios fuertes, digamos, en el tiempo. Hay un proceso que toma tiempo, pero que ya hay una apertura para ir buscando socios nuevos o coinversionistas, que digamos no necesariamente sos un socio, pero te interesa poner plata en cierto tipo de proyectos. Ya estamos también nosotros viendo ese asunto, y particularmente en El Salvador ya estamos teniendo una serie de reuniones con países que son económicamente bastante fuertes, interesantes, que tienen interés en invertir o en proyectos que nosotros ya tenemos, o en propuestas que ellos tengan de proyectos, o en cosas que vayamos nosotros a proponer en conjunto, para ser coinversionistas, enfocarse solo en eso, y a partir de eso pues nosotros ir teniendo mayor capital para poder financiar todo lo que se necesite. Para ustedes es fundamental también la inversión extranjera, así como el desarrollo de la inversión pública en los países. Sí, digamos las dos cosas, pues lo ideal es que fuesen uno a uno, pero desgraciadamente en el tiempo no ha habido un buen sistema de atracción a la inversión extranjera, lo mismo de todos los procesos que tienen que hacer para poder entrar al país. El gobierno crea la Secretaría de Comercio e Inversiones, refuerzan las cancillerías ya con objetivos mucho más comerciales y de inversión que otras. Está proyectos estratégicos y otras entidades, llámese CEPA, por ejemplo, llámese CEL, que lo que hacen es buscar también afuera para poder traer inversión al país bajo sus intereses de proyectos. Al final termina siendo inversión extranjera. Es importante porque lo que se busca es traer empresas tractores, digamos, así se llaman, que vienen, se establecen y provocan todo un cambio dentro del ecosistema que está alrededor de ese proyecto. Se activan un cierto tipo de empresas pequeñas y medianas, se activan otros negocios que regularmente no estaban, y por lo tanto, pues ese es un factor importante. Y luego, para nosotros también es sumamente prioritario darle fuerza también a la inversión local desde la base. Nosotros el año pasado colocamos la estructuración más grande en la historia del banco, en un solo país, en una sola estructuración, que fueron los $600 millones para Firempresa. Muy bien. Con eso, de hecho, el programa ha funcionado tan bien que ya se liberaron creo que los últimos 100, un poquito más de millones de dólares para seguir financiando a las MIPYMES. Y esto obviamente está activando la base económica del país. Más o menos un poco más del 70% de la actividad económica pasa por ahí. Hay que reforzarlas. Tienen carencias o no tienen oportunidad para contratar más gente, para comprar equipo, para tener un socio a la par que ponga capital de riesgo. Ahí entra el banco, ahí entramos a través de instituciones financieras como Bandesal o un privado, que ya pronto vamos a lanzar un anuncio fuerte con un banco privado, pero lo que estamos buscando con eso es llegar también a la inversión local y a la base. Y por otro lado, en el tema de inversión pública... Luis, dejamos esto en pausa, tenemos que sacar un corte comercial, así que por favor acompáñenos, ya regresamos.
Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Luis, estábamos hablando de los proyectos también como Firempresa que estaban dedicados no solo a grandes proyectos, sino también estabas diciendo proyectos que han llegado a pequeños y medianos empresarios y sobre todo a través de Firempresa un proyecto oportuno para la gente que resultó de micros y pequeñas empresas muy golpeadas durante el periodo de la pandemia. Sí, sí, de hecho, gente que ni modo, tuvieron que despedir empleados, pues hay un enfoque muy específico en la recuperación de estos empleados, en resarcir, digamos, ciertas pérdidas que desgraciadamente se tuvieron, cierres de negocios, deudas que que seguían chineándose a pesar de y que seguían incrementándose a pesar de toda la situación que estaba viviendo, bueno, el país y el mundo. Y básicamente lo que hacen es que se crea todo un paquete para contención de daños, si se puede llamar así, y otros para reinversión, y que los negocios pues pudiesen crecer otra vez. Y bueno, los resultados hablan por sí solos. El país creció un poquito más de 10 puntos y eso pues creo que ha sido un trabajo de múltiples instituciones, incluyendo también a los mismos empresarios o emprendedores, que volvieron a creer en todo esto, en que se podía volver a levantar el país y que se podía hacer mejor todavía, y pues son los resultados que están. Ahora, muchas personas que perdieron su empleo durante la pandemia, por necesidad se metieron a innovar, se metieron a generar un negocio y les ha ido bien alguno. Entonces, creo que también ese es un tema a considerar de generar o empoderar a la población a que pueda generar este tipo de negocios pequeños y ir probando y así dinamizar la economía también. Sí, bueno, y en estos términos la innovación, digamos, no tiene magnitud de negocio. Puede hacerlo tanto un microempresario, un emprendedor, así como otras empresas grandes, regionales, con las que también nosotros trabajamos, que también tienen sus problemas y que también requieren de ciertas estrategias de innovación para poder mantenerse. Los mismos gobiernos también van requiriendo de eso, y ahí vamos pues nosotros apoyando con todos los soportes técnicos que los países necesiten. El Salvador tiene una secretaría de innovación muy enfocado en temas tecnológicos. Hay un cambio de visión también en términos educativos. Nosotros le apostamos bastante a la educación. Es una de nuestras inversiones más grandes. Superamos los 400 millones de dólares. Y estamos preparando ya otros paquetes también para educación, donde el proyecto de los cubos tiene que tener componente educativo. Mi nueva escuela obviamente es un componente educativo desde la raíz. Apoyamos la brecha digital también, que son las computadoras para los niños y para las niñas, con una agenda específica de educación y para los maestros. Y lo que tratamos de ir haciendo es que se vaya reforzando todo ese ecosistema, y que lo mismo, trabajar de la base con una empresa, así como con la sociedad. La educación es lo más importante. Hablando de los proyectos estratégicos o proyectos grandes que anunciaba el presidente desde el 15 de septiembre, lo reiteraba en el mensaje también de cierre de año. Por ejemplo, Luis, está el tema del tren del Pacífico, está el tema del aeropuerto de la zona oriental, el astillero, entre otros. Proyectos que ya van caminando, incluso en la primera semana de diciembre, si no mal recuerdo, viajaron una comitiva acompañada por ustedes con el BCIE hacia Corea para buscar ya cerrar pues todos estos acuerdos para comenzar a ejecutar estos proyectos grandes para el país. Sí, bueno, CEPA tiene digamos la cartera de proyectos complejos más grande. Y al tener ese grado de complejidad, primero se necesita todo el apoyo técnico alrededor de esto. No es fácil hacer un aeropuerto, y eso lo sabemos. No es nada fácil hacer un tren desde cero después de haberlo perdido ya entrando el año 2000.
empezar este tipo de proyectos desde una factibilidad cero, poder saber si esto va a funcionar, etcétera, etcétera. Luego de eso, pues ir entre haciendo estudios que toman tiempo por su grado de complejidad, en el camino ir buscando actores que vayan complementando este asunto, llámese empresarios, llámese consultores, llámese diseñadores, arquitectos, ingenieros, ambientalistas, es decir, todo lo que se necesita, todo ese andamio que se necesita, no es sencillo, no es de la noche a la mañana, y es algo que a nosotros nos da mucha confianza, es que estos proyectos están vistos desde la presidencia de la República, que es importante que el presidente esté metido en estos proyectos, la misma Secretaría de Proyectos Estratégicos y CEPA, que al final es el gran administrador de todo esto. El hecho de que estén estos tres actores metidos de lleno en todo esto, para el BESIE no solo es un factor de confianza, sino que también nos dice estos proyectos hay que apoyarlos desde el inicio hasta que terminen, hasta que veamos una maleta caminando en las bandas, ahí nosotros vamos a estar satisfechos. Y en cada uno de esos, por su particularidad, hemos ido midiendo qué tipo de estudio es el que se necesita para poder luego comenzar todo el proceso de estructuración e inversión, así como también la visión estratégica y operativa que se tenga de aquí a tantos años. Un aeropuerto nuevo no hay que verlo solo para allá y bueno, hay que ver y qué es lo que viene ahorita. No, o sea, hay una serie de proyecciones donde sepa, está clara, uno, sobre la ubicación geográfica que tiene el país, dos, la demanda que existe tanto en vuelos logísticos así como de pasajeros, tres, los proyectos que complementen la atracción a este tipo de proyectos, llámese proyectos hoteleros, por ejemplo, y zonas de desarrollo, proyectos logísticos y conectividad de carreteras, proyectos también de asocios públicos privados, donde ya es un mix de inversionistas, poder ir captando otro tipo de mercados hacia el país, llámese turistas, inversionistas, etcétera. Entendiendo todo eso y planificándolo para futuro, pues son cosas que han ido saliendo en los estudios en cada uno de esos con las factibilidades suficientes para decir apostémosle al proyecto. Y en Corea, pues, digamos, hubo un enfoque muy específico en el o construcción de barcos, desde pequeños hasta cruceros o post-Panamax, etcétera. Un similar a un Aeroman para barcos, y donde no hay demanda desde Ecuador hasta el norte de México, tenemos que hacerlo. Y nuestra ubicación es ultra privilegiada. Están haciendo un proyecto para reforzar el puerto de Acajutla, así como también la Unión. Ya nos fuimos a sentar con empresarios en Corea, tanto operativos como operadores como empresarios privados. Ya CEPA ha tomado la rienda junto con proyectos estratégicos de toda esta administración, y nosotros vamos caminando a la par, viendo las estructuraciones, preparándolas, viendo qué estudios son los que tenemos que financiar para que el asunto camine lo más acelerado, y acompañando como factor de financiamiento, de confianza, y que tenemos claro es a dónde va el país. Y también es un respaldo ver al BCIE para los posibles financistas de este proyecto o los operadores. Sí mostraron interés en el astillero, fue como un punto importante para los empresarios que visitaron. Sí, digamos lo interesante acá es cómo se plantea. Por un lado, proyectos estratégicos plantea la situación como todos los proyectos de ecosistemas, valga la redundancia, que terminan complementando un posible astillero. Energía, conectividad, carreteras, lo que hemos hablado. Por otro lado, CEPA presenta toda la visión de proyectos de corto, mediano y largo plazo que se tienen, toda la disposición obviamente de sus infraestructuras para poder trabajar, y obviamente pues
Nosotros complementando desde la confianza, desde toda la parte financiera que tenemos que trabajar con ellos, toda la apuesta hacia este tipo de proyectos, teniendo también un aliado importante como Corea del Sur, que vale la pena mencionar, fueron los primeros en apoyar al iniciar el COVID. Son los principales cooperantes en financiamiento técnico a través del BESIE para los estudios técnicos de todos estos proyectos. Son el principal socio estratégico en temas de empresas, operaciones y comerciales para este tipo de proyectos de tecnología y por lo tanto, digamos, está todo servido para que poco a poco los astros se vayan juntando y vayamos creando digamos, una sola visión y una sola carpeta, por así decirlo, de cada uno de estos megaproyectos. Además, ellos son expertos en la operación de este tipo de proyectos específicamente. Sí, de hecho fuimos a visitar el astillero más grande de Asia, que está en Busan. Es un monstruo, o sea, es con una capacidad de recepción de barcos, tecnología, mano de obra, o sea, son más o menos 10.000 empleos por buque, o sea, es muy fuerte. Se aprende mucho de eso. Fuimos a visitar otros, digamos, un poco más pequeños, pero Corea del Sur en términos de astilleros, reparación y construcción, en su historia prácticamente empiezan por ahí la recuperación. Hoy son expertos a nivel mundial y de lo mejor que hay a nivel mundial en esto, y qué bueno pues que se hayan logrado los resultados que se lograron a partir de esta visita. Muy bien, tenemos que hacer una nueva pausa. Por favor, acompáñenos. Si usted tiene preguntas para nuestro invitado de esta noche, ya sabe, las redes sociales están a su disposición para que lo puedan realizar. Ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Luis, El Salvador ha tenido una recuperación después de la caída que se tuvo en el periodo de la pandemia. Pues algunos dicen hasta un 10 o más % de crecimiento. Este año podríamos llegar a lo que teníamos, o si Dios quiere un poco más, arriba del 2.5-3% en crecimiento, una oportunidad que debe, después del crecimiento sostenido y recuperación, aprovecharse como un impulso. Ahora, esto pasa también por temas importantes como la obtención de fondos, aparte de los que ya tiene con el BCIE, por ejemplo, de acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Se esperaba que en septiembre lograra el país cerrar un acuerdo, después se dijo que a fin de año, y hasta el momento todavía no hay información oficial por parte de las autoridades que se haya logrado. ¿Qué tan importante y qué tan viable es que se pueda llegar a un acuerdo entre el fondo y el gobierno de El Salvador? Bueno, nosotros apostamos a que eso se dé. De hecho, Hacienda ha ido haciendo una serie de modificaciones, digamos, o modernización, si se quiere ver así, de ciertas operaciones que tradicionalmente, que eran a mano, por decirlo así. Ya han hecho una serie de cambios dentro de su visión de operación interesantes, que es parte entendemos que es parte de acuerdos con el banco, no solo son con el FMI, perdón, no solo es un punto, o sea, son una lista de puntos muy interesantes. El último reporte que nosotros vimos, de hecho estábamos en directorio en Honduras, habían una serie al menos más de la mitad de los puntos estaban entre continúen y han surgido cosas positivas: el manejo de la pandemia, el crecimiento económico, el trabajo con la inversión con las empresas en la búsqueda de sostenibilidad, digamos, ciertas políticas que ha ido trabajando Hacienda, modernización, el tema de elevación y la ilusión. Es decir, hay una serie. Y hay otros que digamos, son parte de un proceso normal de discusión, que en algunos casos tomará poco tiempo, en algunos casos
se tendrá que ir extendiendo. Como temas de subsidio, por ejemplo, que siempre es el fondo insiste en esos temas. Sí, ¿verdad? pero algo que nosotros vemos positivo es que bajo ningún momento Hacienda ha dado un paso atrás en nada. Es decir, todo es, a veces son pequeños pasos, a veces son grandes, pero digamos siempre han ido hacia adelante y siempre ajustando cosas importantes que son parte de esto. El banco ha tenido ciertos acercamientos también con el fondo, tanto en Honduras así como aquí en El Salvador. Se consultan sobre cómo van ciertos proyectos, si se van a estructurar estas cosas, si se van a aprobar, digamos, ciertos niveles de deuda normal. Y por lo tanto, pues nosotros vamos viendo que el asunto va caminando bien y apostamos a que eso se pueda dar. No estamos, digamos, por así decirlo, bueno, no se pudo dar en diciembre, entonces se ha caído todo, no. Se esperaba en diciembre, ok, pero hay cosas que tienen todavía que caminar, hay cosas que se tienen que ajustar, hay temas con los que no se está de acuerdo y bueno, me atrevería a decir, el presidente también lo ha mencionado, y por lo tanto pues hay que ir paso a paso. Ahora, el BESI en ese caso, nosotros obviamente estamos muy al pendiente de esto, mantenemos una comunicación permanente y casi diaria con Hacienda. Ellos obviamente son, el ministro es el gobernador del banco y es el presidente del comité de gobernadores del BESI, con quien estamos en comunicación permanente, pero nosotros seguimos haciendo nuestro trabajo. Seguimos estructurando proyectos, seguimos sentándonos con el gobierno, las instituciones privadas que sean necesarias para que el país siga caminando. Y lo vamos a seguir haciendo. Es decir, en 2022 nosotros seguimos con un plan estratégico, con ajustes en el camino, etcétera. Algo que siempre se da, pero siempre apuntando para apoyar al país en todo lo que se necesite. Ahora, Luis, pero hay un, digamos, un plan B si es que no se logra en los próximos meses un acuerdo con el fondo para la obtención de recursos. Lo digo porque es un año en el que el tema de pensiones también va a meter mucha carga en el Estado. Se comienza un grupo importante a retirar de los que pasaron al nuevo sistema. Hay que pagar esas pensiones, hay que desembolsar, se vence colocación de títulos valores, que hace muchos años pues fueron colocados y hay que también pagar esa deuda. Entonces, ¿hay como un plan B para El Salvador de decir, bueno, nos vamos solo con el BESI, buscamos otras formas de financiamiento, más inversión privada, extranjera también para la obtención de recursos? Bueno, yo quizás no soy el vocero ideal en términos específicos que son de Hacienda. Lo que sí te puedo decir es que del lado del BESI, nosotros lo que hacemos es buscar otro tipo de mecanismos, otro tipo de actores que nos permitan siempre mantener una balanza en los beneficios que pueda hacer el apoyo que nosotros podamos dar. Buscar otros países para coinvertir, buscar otro tipo digamos, de bancos o entidades financieras con los que también se pueda coinvertir, ver de qué manera nosotros también vamos equilibrando ciertas balanzas en la tipología de los proyectos, etcétera, etcétera. Ahí sí buscamos ser financieramente innovadores para no dejar de cumplir nuestra misión, que es apoyar a los países. Y entendiendo, obviamente, tenemos claro que cada país de Centroamérica tiene una particularidad. Es decir, El Salvador se encuentra en una etapa que, digamos, va caminando hacia adelante, que eso es importante. Un país de Centroamérica hace poco estaban a punto de cerrar y se cayó. Es decir, nosotros como BESI, bajo el objetivo que tenemos la obligación de ser creativos para no dejar de apoyar a nuestros países. Esa es nuestra responsabilidad. Digamos, Hacienda en ese sentido está haciendo su trabajo, nos consta.
digamos, va caminando, apostamos porque eso se pueda dar, pero bajo la realidad que nosotros tenemos ahorita, que no solo es un tema de Fondo Monetario, seguimos en una pandemia. Sí. Y siguen habiendo afectaciones sociales y económicas con esto. Seguimos teniendo, con o sin el Fondo Monetario, seguimos teniendo toda una historia de desigualdades sociales que tenemos que cambiar en inversiones en educación, en inversión en salud, en agua, en servicios, etcétera, que nosotros no podemos parar de hacer el trabajo, sino que incrementarlo, ser más creativos y ver de qué manera seguimos nosotros apoyando al país. Mira, hay un proyecto que me llamó la atención de mercado regional de deuda que están impulsando ustedes. ¿A qué se refiere específicamente? Bueno, el mercado de deuda básicamente es una concentración de emisiones de deuda para poder conseguir financiamientos para proyectos, ya sea públicos, que es en su mayoría, así como también privados. Entonces, ¿qué es lo que se da ahorita? Que si en la región un país o un actor privado va a hacer una mega inversión, digámosle un proyecto de energía, es tan grande el financiamiento que no solo va a poder tener capacidad una sola entidad. Es decir, el BESI, no sé, 2.000 millones un proyecto de energía en Panamá. Obviamente el BESI no lo puede cubrir. Pero entran otra serie de actores. El Banco Africano, CAF, no sé, algún banco inglés, etcétera. Es decir, el mismo gobierno, la misma entidad autónoma. Se forma todo un holding para poder invertir en esto. Energías del Pacífico tiene algo similar. Pero estos fondos solo se pueden buscar afuera de la región. Entonces, pueden ser o más caros, o puede tardarse más tiempo, o me tengo que pegar a otro tipo de condiciones. Lo que estamos buscando es que todo este mercado de deuda que se emite para poder invertir en ciertos proyectos, que son aproximadamente 120.000 millones de dólares anuales, solo Centroamérica, se puedan concentrar acá. Y a partir de aquí estemos financiando los proyectos que sean aquí en la región. Entonces, ¿cuál es la ventaja de esto? Es que lo tenés aquí en el país o lo tenés a 2 horas de vuelo, 1 hora. Va a estar muy adaptado a las particularidades de cada país. Claro. Y eso es importante. Vas a poder emitir una deuda de corto plazo, vas a poder negociar los intereses, vas a poder negociar los tiempos de pago y concentrar 120.000 millones de dólares que ahorita lo están agarrando otras entidades, mantenerlo en la región, económicamente es un boom. Y por otro lado, la atracción de la inversión privada fuerte o la misma inversión pública en los países se dispara y se va para arriba. Entonces, no tiene ningún tema que perder, no tiene ningún asunto que perder. Estamos ahorita, República Dominicana, Panamá y El Salvador, compitiendo, digamos, por ser el mercado regional de deuda. Obviamente nuestra CIA apuesta porque sea aquí en el país. Y algo importante es que tanto el presidente de la República como el Congreso, como Hacienda y las demás instituciones que tienen que ver con el ecosistema económico del país, así como en su momento entidades privadas también, todos estamos con el mismo objetivo de que esto sea acá. Y quieras o no, tener ese ecosistema junto bajo una sola visión son puntos ganadores. El 20 de este mes viene ya una delegación del banco para ver ya unos temas de detalle sobre El Salvador. El presidente de la República no se quedó atrás a inicios de año. Puso unos mensajes sobre que el gobierno también va a hacer una propuesta, entiendo que de algunas modificaciones o algunas iniciativas nuevas para poder abrirnos a este tipo de mercados. Entonces, básicamente tenemos todo listo, todos obviamente corriendo en el tiempo.
para que pues El Salvador sea el Nueva York de la región. Y lo vamos a hacer. Vamos a hacer una pausa, por favor acompáñenos, ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Luis, ¿se buscará apoyo para un centro regional de innovaciones también? ¿Era parte de los proyectos para este año? Sí, es un proyecto del BESI. Muchas veces para poder hacer cambios sustanciales, digamos, o irnos adaptando en el poco tiempo a nuevas industrias o nuevos modelos, se requiere de innovación y normalmente se interpreta como, bueno, me nació la idea, el foco aparece no, hay procesos, obviamente es un tema de educación muy formal en este aspecto y nosotros lo vemos necesario para que nuestros países entren en esa línea de cambio y poder aportar en eso. Tanto un empresario como un gobierno. Es decir, yo puedo innovar creando una aplicación, así como puedo innovar en una gestión pública. Pero las dos requieren un proceso. Entonces, lo que nosotros estamos buscando en El Salvador es crear el Centro Regional de Innovaciones, donde, pues, por su mismo nombre, pues, podamos ser el corazón de todo esto, de toda esta ola de cambio, digamos, importante para nuestra región y que El Salvador pues reciba no solo innovadores, sino también gente que quiere cambiar, que quiere evolucionar en sus negocios, lo que sea, y que aquí podamos concentrarlos, ¿verdad? Que venga gente de Panamá, que venga gente de República Dominicana, que venga gente de Costa Rica, de Guatemala, Honduras, es decir, pero que acá nosotros busquemos ser el centro de esto, no solo en el aspecto de financiero con el mercado regional de deuda, sino que también con la misma gana, digamos, estamos aquí en El Salvador estructurando una serie de propuestas de cómo lo vemos nosotros, qué cosas son las que nosotros vemos que pueden funcionar en nuestros países, qué áreas son las que podemos tocar y qué segmentos pensamos desde los mismos niños, enseñarles ya desde pequeños toda la magia que tiene el tema de la innovación, que ya venga en el chip de ellos, al menos en 10 años poder ver un producto social como eso, o también ya entidades formales pues que también puedan venir a educarse. Entonces estamos en ese proceso. El 24 llevamos ya vamos a llevar una propuesta ya para decir aquí que sea, y pues ya que todos los estudios y toda la cosa que se tenga que trabajar se pueda hacer y podamos nosotros lanzarlo a mediados o a finales del año. Es que somos tan pequeños, no solo como país, sino como región, que ya no deberíamos de pensar en las empresas, en la innovación, decir sucursales en Santa Ana, en San Miguel, sino ya en Centroamérica. O sea, es tan pequeño que es factible poder realizarlo. Sí, de hecho los mejores socios de Centroamérica es Centroamérica. Correcto. Y muchas veces o nos subestimamos o como tú bien decís, pensamos muy limitado. El objetivo con esto es que podamos ya ir formalmente abriendo esas puertas o a partir de proyectos o a partir de iniciativas económicas o a partir de centros educativos, en este caso de innovación, y luego, ¿por qué no?, ciertas políticas públicas que se puedan ir trabajando, sobre todo en función de la educación, del turismo, del medio ambiente, de la seguridad, es decir, de la conectividad. Hay una serie de temas interesantes en Centroamérica que nos pueden posicionar muy bien, no solo a nivel continental, es decir, ya Centroamérica junta el PIB, por ejemplo, la capacidad económica que se tiene, las zonas de biodiversidad, etc. Es decir, se vuelven algo muy potente. Sí, claro. Pero hay que empezar por las bases, y para nosotros, más allá de proyectos específicos, el tema de tener un centro de pensamiento para todo esto, para poder ir fluyendo e ir sacando ideas o modelos en diferentes temas, es básico y apostamos a que sea acá. Esa es nuestra apuesta. Leía también, Luis, 75 millones de apoyo a la banca nacional. Sí, bueno, ha habido un apoyo bastante fuerte a la banca privada, con el objetivo de que
reforcemos los financiamientos a la base de la economía, llámese las MIPYME. No prestamos para un carro, pero sí para poder hacer un negocio. Hay ciertos enfoques que nosotros hemos ido colocando. Emitimos el Día Internacional de los Derechos de la Mujer, pues emitimos un crédito de, si no me equivoco, fueron como $30 millones solo para ese sector. Ha ido caminando bastante bien. Hemos emitido otros para turismo, siempre a través de entidades bancarias privadas o también públicas. Firempresa ha sido quizás el más fuerte, y se están preparando ya una serie de operaciones ahorita para finalizar enero, que en su momento pues lo iremos nosotros a anunciar. Abrimos también el año pasado una línea de crédito con el Fondo Social para la vivienda de $50 millones para vivienda al alcance de la gente, con buenas tasas, buen formato de financiamiento, con un objetivo muy puntual en la mujer sobre todo, que obviamente es quien tiene a cargo el tema del cuidado del hogar, etcétera. Claro. Y bajo condiciones bastante interesantes que se preparó con el Ministerio de Vivienda, y pues que de hecho hace poco ya nos contaron cómo iban, nos mandaron unas notas de cómo iban, y ver de qué manera podemos empezar a estructurar una operación complementaria, porque va caminando bastante bien también el tema de financiamiento en vivienda. Y ya para finalizar, Luis, también hemos visto apoyo también, no solo en crédito, sino también algún tipo de donaciones que han estado realizando, como por ejemplo apoyos al Hospital Bloom, Fundación Ayúdame a Vivir, la Beca Bicentenario, 250 iniciales que fueron anunciadas por el presidente. Sí, bueno, tenemos también un enfoque social que lo reforzamos el año pasado. Creo que este año se va a ver un poco más fuerte, pero empezamos haciendo un cambio de mueblería en el área de niñez con cáncer del Hospital Bloom. Se cambiaron los muebles de los niños para que obviamente en sus tratamientos la pasen un poco mejor. Luego de eso, a final de año, pues instalamos un cine permanente también en el Bloom para que los niños vean películas. Y te digo cine, es decir, pantalla gigante, proyector de cine, sonido envolvente, etcétera. Es decir, sí se instaló bastante bien para que los niños y su familia pues también pues puedan aprovecharlo. Cambiamos también la mueblería de espera también en el Hospital Bloom para la familia, para que puedan pues estar cómodos, poner sus cosas, etcétera. También estamos dando becas para niñas en el sistema público, sobre todo, para que entren, digamos, a otros formatos, y eso hizo que nacieran las becas Bicentenario, que ya son $2 millones para cada país de la región, que se va a activar este año para becas. Ese es el fin. Cerramos el año también con la donación de 2 plantas desalinizadoras y potabilizadoras de agua para la zona costera. Interesante porque son comunidades que no tienen agua, que compran pipas, pero que en Pipa es una comunidad, y no es mentira, se pueden echar unos $2 millones al año. Sí, no, es caro. Entonces, bajo ese enfoque, pues tomamos la decisión de hacerlo con ANDA. Vamos a ver cómo camina y preparar una nueva donación de esto. Muy bien. Luis, gracias por acompañarnos esta noche. Gracias a ustedes, pues, y a la orden. Bueno, primera vez contigo en el programa, pues, y agradecidos por el espacio. Y gracias a ustedes por su sintonía. Que descansen. Recuerden su cita con nosotros el día de mañana.